cada unidad mental, un valor y y un valor x. Teniendo valores de x, y, estos puntos podemos graficarlos, llevar a un gráfico. Y ese gráfico se llama gráfico de dispersión o dispersograma. Dispersión, gráfico de dispersión y dispersogramas, ustedes también han hecho. En el colegio se hace representación de cada punto en el eje de coordenadas. Vamos a poner que hay un punto que tiene 3 y 5. 3 en el eje X y 5 en el eje Y. Ubicamos ese punto en el eje de coordenadas. Entonces, y así, de esa forma, se va construyendo un gráfico, el dispersograma, o gráfico de dispersión, que se llama, ¿no? Entonces, en un eje de coordenadas, los puntos representados pueden tener diferentes formas. Por ejemplo, en este primer gráfico tenemos aquí los puntos. Aquí tenemos un valor de X, 2, Y, 2.5. De esa forma se han ido graficando. Cada punto tiene dos valores, eje X y otro valor, eje Y. Entonces, una vez de que se tiene toda la información, realiza un dispersograma. ¿Para qué? Para poder ver si gráficamente hay o no hay una línea recta que se puede trazar dentro de estos puntos. Esa línea recta debe estar equidistante a toda la distribución de los puntos. Por ejemplo, en este primer gráfico, ¿se podrá trazar una línea recta? Claro que se puede trazar una línea recta equidistante a todos los puntos, ¿no? Entonces, vamos a ver que sí, gráficamente hay una línea que se puede trazar. Y conociendo la ecuación de esta línea, podemos sacar conclusiones del comportamiento de la línea. En este dispersograma, en el primer gráfico, podemos ver que sí, esta información de los valores de X, valores de Y, que son variables dependientes, de que hay una línea recta que puede utilizarse para la interpretación de esa información. En el segundo gráfico, podemos tener la distribución de los puntos de esta forma. Cada vez que va aumentando los valores de X, los valores de Y van disminuyendo. Por tanto, también aquí, si observamos los puntos, podemos sospechar que hay una línea recta que se puede trazar equidistante a esos puntos. En el primer gráfico, la recta es creciente. Y en el segundo gráfico, la recta es decreciente. Cada valor de X que aumenta, Y va disminuyendo, va disminuyendo, va disminuyendo, va disminuyendo. Entonces, pero si observamos de que sí, también se puede trazar una línea recta. Por tanto, podemos sacar conclusiones del comportamiento de la variable X y del comportamiento de la variable Y. Si cambia X, Y también está cambiando. Cambia X, cambia Y. Cambia Y, cambia X. Ya hay cambios en las dos variables. En el primer gráfico igualito. Aumenta X, Y también está aumentando. O sea, se produce cambio. Esto está aumentando de manera positiva y este otro de manera negativa. Pero sí existen esas líneas de que pueden ayudar a interpretar de las. En este otro gráfico tenemos aquí gráficamente los puntos. Si observamos de que sí, sospechamos de que se puede trazar una línea horizontal. Una línea horizontal. Pero ¿qué sucede en el comportamiento de esta variable? Aumenta X, Y no aumenta, se mantiene permanente, ¿no? No está aumentando ni disminuyendo, se mantiene de manera permanente. Pero hay una línea recta. Pero ¿cuál es la diferencia con estos gráficos? Que al aumentar esto, Y no cambia, o sea que no hay cambio en la variable Y. Por tanto, no podemos decir de que los cambios o los movimientos que se producen en el X, Y
están produciendo o tiene efecto eje Y, porque esto se mantiene constante. Recuerde que hay una línea, pero por tanto no podemos medir el grado de correlación entre estas dos. En síntesis, que los datos no podemos estudiarlos bajo esta línea recta horizontal, porque no hay cambio en las dos variables tienen que cambiar. Si cambia X, Y tiene que cambiar. Cada valor de cambio en X tiene que haber cambios en la variable. El gráfico sale de esta forma de los puntos, entonces no tiene sentido estudiar el comportamiento de estas variables. No se producen cambios en el uno o en el otro. Cuando cambia el uno, el otro se mantiene. En este otro gráfico también tenemos aquí la nube de puntos. ¿Se puede trazar una línea? Se puede trazar, pero no una línea recta, sino más bien una línea curva. Entonces, de esa forma, ¿no? Entonces, cuando hagamos el dispersograma de los datos estudiados, podemos tener estos 4 tipos de rectas. Una curva, que estas rectas sí, podemos ver que los puntos están equidistantes, pero no podemos estudiarlos bajo el criterio de regresión lineal simple. Tiene que ser una línea recta, que hay una línea curva. Entonces puede tratarse de otro tipo de regresión, puede ser exponencial, puede ser logarítmica, etcétera, etcétera. Pero lo que nosotros estamos estudiando aquí es regresión lineal simple, ecuación de primer grado. Al ser su gráfico una curva, ya no es ecuación de primer grado, puede ser una ecuación de segundo grado, porque las ecuaciones de segundo grado gráficamente son curvas, son parábolas. Y las ecuaciones cúbicas también van a subir, bajar, menos como la gráfica de la función seno, sube, baja, ¿no? Las olas del mar. Entonces, en el caso de nosotros corresponden a los 2 primeros grados. Y vamos a estudiar o los datos al realizar el dispersograma pueden tener esta forma. Si tienen esta forma, sí, las estudiamos. Pero si tienen esta otra forma, sospechamos de que no hay. No hay correlación entre las dos variables. La relación casi va a ser nula aquí. En cambio, en esto corresponde a otro tipo de curva. Eso no la estamos estudiando. Estamos estudiando ecuación de primer grado. Entonces, cuando se tienen los datos, lo primero que hay que hacer es dispersograma. Tenemos el dispersograma, hay que analizarlo, si hay una recta que se ajusta. Si se ajusta una recta lineal, entonces sí podemos continuar con el análisis. Ejemplo, vamos a ver entonces aquí un ejemplo. Ya, en el ejemplo dice los siguientes datos corresponden al perímetro torácico y peso en ganado bovino Nelore. ¿Qué es lo que queremos estudiar aquí? Queremos estudiar el comportamiento del diámetro torácico con el peso del animal. En este caso, en ganado bovino de la raza Nelore. Entonces, se ha decidido estudiar eso, si hay o no hay relación entre el diámetro torácico y el peso. Entonces, en una tabla se registran los datos de las dos variables. Perímetro torácico, que está medido en centímetros. Esta es la variable X, la variable independiente. Peso en kilogramos, que es la variable Y, que es la variable dependiente. Otras palabras, todos estos valores dependen del valor de X. X cambia, también Y va a cambiar.
Esta información se obtiene de cada unidad experimental. Vale decir que estos datos corresponden a una vaca que mide el diámetro torácico 170 centímetros. Y luego a esa vaca se le ha pesado y ha logrado tener 393. En el segundo valor, par de valores. Aquí se manejan pares. Un par de valores. XY. 158 de diámetro y un peso de 200. Entonces estos datos se han obtenido del trabajo de campo. A cada vaca se le ha agarrado, se le ha medido su diámetro torácico, se le ha pesado. Otra vaca lo mismo, se le mide el diámetro torácico y se le pesa. Entonces, de ahí sale toda esta información. Una vez de que se tiene toda la información, lo primero que se hace es construir el histograma o el gráfico de dispersión para ver, observar si hay o no hay una línea recta que pueda trazarse. Si hay una línea recta, pues quiere decir de que sí, los datos se pueden estudiar bajo este concepto de regresión lineal. Entonces, todos estos gráficos han sido llevados al eje de coordenadas. El eje de coordenadas, entonces cada punto, valor 170, el primer valor, 170, que más o menos está por aquí, y 393, y 250, 393, por ahí más o menos. Todos estos puntitos corresponden a uno de estos. Gráficamente aquí podemos ver que sí, se puede trazar una línea recta, equidistante a cada uno de esos. Y observamos de que sí, hay una línea recta. Si hay una línea recta, entonces continuamos con el análisis. Entonces ya tenemos el dispersor. Preguntas, dudas hasta aquí. Ya, entonces, aquellos par de datos corresponden a cada unidad experimental. Las variables que estamos estudiando son el peso y el perímetro torácico. En el segundo paso, hemos visto en el primero que sí, en el gráfico hay una línea que se puede estudiar. Entonces, en el segundo paso corresponde al análisis de correlación y regresión lineal. Entonces, ¿qué es lo que queremos ahora? Medir el grado de correlación que hay entre esas dos variables, entre X y Y. ¿Cuánto es ese grado de correlación? A través del coeficiente de correlación ρ. Para calcular este coeficiente ρ, necesitamos calcular algunos otros indicadores. En el caso de esta tabla. Esta tabla son los datos que ya hemos visto en la anterior, de la variable X y Y. 170 centímetros, peso de 390 cada unidad experimental. Para calcular, para hacer el análisis tanto de correlación y regresión lineal, pues necesitamos calcular estos otros valores. Hay que completar esta tabla. Como datos de partida son toda la información que se ha obtenido del trabajo de la columna donde dice dx, esto corresponde a los desvíos de la variable x, o sea, estos valores. ¿Cuánto es el desvío de 158? ¿Cuánto el desvío de 155, de 157? Desvíos de la variable x. Esta es la variable x. Y estos son la variable y. La otra columna dice desvíos de la variable y. Ya también de estos valores. Desvío 280. ¿Cuánto es un desvío? Desvío. Estos dos valores son importantes calcular, porque en función a estos están calculados estos. Dice desvíos de x por dy. Entonces, ¿qué voy a hacer? Multiplicar esto por esto, tanto. Esto por esto, tanto. Esto por esto.
En la otra columna me dice los desvíos de x elevando al cuadrado. Aquí están los desvíos de x. Entonces, cada uno de estos valores tengo que elevar al. Y en la última me dice desvíos de y. Están los desvíos aquí de y. Pero hay que elevarlos al cuadrado. Esto al cuadrado, tanto al cuadrado, tanto. Desvíos, ustedes ya saben calcular. Eso hemos calculado ya, desviación. Para calcular desvíos, por ejemplo, queremos calcular de 170 para registrar aquí. ¿Cuánto es el desvío de 170? Desviación, ¿cuánto se ha desviado? ¿Cómo se calculan los desvíos? ¿Qué necesitamos conocer previamente para calcular los desvíos de cada uno de estos valores? ¿Qué se necesita conocer? La varianza. La varianza no, desvíos, aquí no hay varianza, no estamos diciendo varianza, desvíos. Desvío es diferente de varianza. El promedio. Ya, muy bien. Primero entonces hay que conocer el promedio. ¿Cuánto es la media de la variable x? ¿Cuánto es la media de estos valores? Conociendo la media, entonces sí vamos a poder calcular este valor con cuánto se está desviando con respecto a la media. Este otro con cuánto con respecto a su media. Este otro con cuánto con respecto a su media. Y en la columna de y, igualito. Para registrar en la cuarta columna. Desvíos de y, también su media. Y luego calculamos los desvíos. Entonces vayan calculando, ¿ya? Desvíos. 10 minutos, vamos a ir haciendo evaluación. Al azar voy a preguntar, fulano de tal, ¿cuánto sale tanto, tanto? Y me van a ir indicando. Ya, entonces necesitamos conocer el promedio o la media de la variable x y de la variable y. Registramos el total, cuánto es el total de la variable x, total de y el promedio de cada variable.
¿Cuánto sale la media de la variable X? El perímetro torácico. Inge, a mí me sale 159. 159. Sí, Inge. Ya hay un valor. $159. Igual, Inge. Ya, muy bien. De la variable Y, vayan calculando entonces también igualito. Primero el total y luego la media. A mí me sale 322,5. Ya, muy bien. Entonces ya tenemos la media tanto de la variable X de la variable Y. Entonces con esos datos es fácil ya calcular los desvíos para la variable X, para la variable Y. Vayan calculando los desvíos, llenar todo el cuadro. Ya, entonces la media que han calculado es 159, 325. Conociendo las medias, ya se pueden calcular los desvíos. De la variable X, cada valor en cuanto se va desviando. Ya, el primer valor, ¿cuánto sale? Inge, a mí me sale 11. Ya, muy bien. 170 menos 159, 11, sacó su compañero. 158 menos la media, ta. 155 menos la media, ta. Entonces, de esa forma hay que llenar esta columna. La siguiente columna igualita. 393 menos su media, que es 325, ahora ya no la otra, ¿no? Entonces, cada uno de ellos hay que ir restando menos la media, menos la media, menos la media, menos la media. Entonces, de esa forma se calculan los desvíos. Desvíos ya hemos calculado. Desvíos hemos calculado para calcular la varianza. Desvíos se elevan al cuadrado, se dividen entre n menos 1, la varianza calculada. Pues ahí hemos aplicado los desvíos. ¿Ya está completado? Primer valor, entonces, que sacó su compañera, 11.
Segundo valor, -1. -1, 158, menos 159, -1, muy bien. 155, menos. -4, Inge. -4. 57 menos 59, 2. 60 menos 59, 1. 49, 59, 10. Y así sucesivamente. Hay que calcular para toditos. Ahora los desvíos de Y, igualito, el mismo procedimiento. Lo único que cambian los valores. 393 menos 325, 68. 280 menos 325, 45 negativo. 91, 291, 34. Vayan verificando. 285, 220, 96, 25. Y todo lo calculado. Ahora en la otra columna, el producto dice desvíos de X por desvíos de Y. Entonces son los de X, estos aquí. 11 por 68 tantos. 1 por 45 tantos. Menos 4 por menos 34 tantos. Menos 2 por menos 16 tantos. Entonces hay que multiplicar aquí cada desvío de X por los desvíos de 748 menos 1 por menos 45. Menos por menos da más 45. Muy bien, 45. Menos por menos da más 4 por 34, 136. Menos por menos da más 32. Más por menos, menos. 40 menos por menos da más, más, menos, más. Listo. Ya tenemos los productos. Las dos últimas columnas dice que hay que elevar al cuadrado los valores de X y Y. Desvíos al cuadrado de X, 11 al cuadrado, 1 al cuadrado, 4 al cuadrado, 2 al cuadrado, 1, 10 al cuadrado. Para Y igualito. 68 al cuadrado, 45 al cuadrado, 34 al cuadrado, todo. Entonces, de esa forma se calculan los cuadrados. Hay que elevar al cuadrado cada variable. 11 por 11, 121. 1 por 1, 1. 4 por 4, 16. 2 por 2, 4. 1. 10 por 10, 100. 3 por 3, 9. 1, 25, 10, 100, 1. Correcto. Valores de Y al cuadrado. 68 al cuadrado.
45 al cuadrado, 34 al cuadrado, 16 al cuadrado, 40 al cuadrado, toditos al cuadrado. 45 cuadrado, 20, 40. 34 cuadrado, 11, 56. 16 al cuadrado, 256. 16.600. Listo. Entonces ya se tiene la tabla completada. Ahora, de estos datos calculados, ¿cuáles son los que vamos a utilizar para realizar los cálculos posteriores? Necesitamos conocer la sumatoria del producto de dx por dy. Y necesitamos conocer los cuadrados, sumatorias de las dos variables. Esos tres datos necesitamos conocer para aplicarlos ya en fórmulas, para calcular el coeficiente de regresión, para calcular la ecuación de predicción. Esos tres datos, incluidos los promedios, tanto de X como de Y. Entonces, de todo este cuadrito vamos a rescatar la media de la variable Y, que es 159, que es la media de Y, 325. La sumatoria del producto de X por dy, 2172. 388. De Y, 19110. Estos datos son los que necesitamos de toda esta tabla para ir calculando los indicadores que necesitamos. Entonces, esta tablita es fácil de calcular, hay que completar solamente, ¿no? Primero la media, en función a la media calculamos los desvíos de cada una de las variables y hacer operaciones con esos desvíos. Primero multiplicar, luego elevar al cuadrado cada uno de ellos, de las variables, X y Y. ¿Preguntas, dudas hasta aquí? Todo No hay claro. nada. Preguntas, dudas. Muy bien. Continuamos entonces. Ahora viene el análisis de correlación. Queremos medir cuál es el grado de correlación entre esas dos variables, entre Y y X. Si hay o no hay correlación entre la caja torácica versus peso. ¿Eso qué quiere decir? Para llegar a la conclusión, los que tienen una caja torácica pequeñita tendrán menor peso, siempre será así. Entonces, eso queremos estudiar. Si hay correlación, podemos decir que sí, el diámetro torácico influye en el peso. Aquellos que tienen mayor diámetro, de hecho que van a tener mayor peso. Aquellos que tienen menor diámetro, de hecho que van a tener menor peso. Eso queremos estudiar, esas dos variables. Yo también puedo estudiar otra variable, por decir ese ejemplo solamente. El tamaño del pie versus estatura. ¿Eso qué quiere decir? Aquellos que tienen pie grande siempre tendrán mayor peso que aquellos que tienen un pie más pequeñito. Entonces son dos variables de ahí. Tamaño de pie versus estatura. Y así podemos encontrar ejemplos en la naturaleza, cualquier cantidad. Yo puedo estudiar también el consumo de alimento versus peso. Vale decir, aquellos que comen más tendrán mayor peso, siempre será así. Entonces tengo que estudiar esas dos variables. Si llego a la conclusión de que hay correlación, entonces podemos decir que sí, comiendo más se logra mayor peso. Entonces ese tipo de variables son las que se estudian en este tema de regresión. Ahora queremos medir la correlación, la regresión que hay entre esas dos variables. ¿Cuánto es? ¿Será fuerte? ¿Será débil? Para estar completamente seguros y decir, hay que darles más alimento, más peso vamos a obtener. Entonces, para eso tenemos que medir ese grado de correlación entre esas dos variables. Y ese grado de correlación la medimos a través del coeficiente Rho, conocido para nosotros como coeficiente R. Rho en griego es R.
en latín, ¿no? En el alfabeto latino. Entonces dice, con este análisis se pretende medir el grado de correlación, si hay o no hay, entre las dos variables que se está estudiando, el peso y el diámetro, a través del coeficiente de correlación ρ. Para nosotros expresado en R. Entonces vamos a plantear hipótesis para el grado de correlación. En la hipótesis nula vamos a decir que no hay correlación entre el peso y el diámetro. No hay. Por tanto, en la alternativa vamos a decir, contradecir, decir que hay correlación. Entonces, si rechazamos la hipótesis nula, llegamos a la conclusión de que sí, las dos variables están correlacionadas. Quiere decir de que sí, el diámetro influye en el peso. Si no hay correlación, entonces quiere decir que nada tiene que ver el diámetro torácico con el peso. Nada que ver. Entonces, no podemos aplicar como medida el diámetro para estimar el peso en los animales. En este caso son de la raza Nelore. Ya tenemos las hipótesis, entonces buscamos el coeficiente de correlación para aceptar o rechazar. La hipótesis no. ¿Cómo vamos a calcular este coeficiente? Los datos. Previamente los datos que ya lo hemos calculado en la tablita. La sumatoria del producto, los cuadrados de las dos variables. Esos datos provienen de la tabla. El coeficiente de correlación. R dice que es igual que a la sumatoria del producto de dx por dy, raíz cuadrada del producto de la sumatoria de dx al cuadrado por dy. Todos estos datos son conocidos. Sumatoria de dx por dy. ¿Dónde está sumatoria de dx por dy? 21,72. Sumatoria de dx, 388. Sumatoria de dx. Por la sumatoria de dy. Sumatoria de dy, 19,110. Lo único que hacemos es reemplazar estos valores para calcular el coeficiente de correlación. Queremos medir qué tan fuerte es la correlación entre esas dos. Reemplazando valores, entonces. 2.172 dividido entre las raíces de tanto de tanto. ¿Cuánto sale ese valor? ¿Cuánto sale ese valor? A mí me sale 0,79. 0,79, redondeando. Vamos a redondear con 2 decimales. Con 2 decimales siempre vamos a acabar. Galarza, Felipe, ¿cuánto sale? 0,80. 0,80. Ariani, ¿cuánto sale? Inge, yo le dije 0,79 y redondeando sería 0,80. Ya, muy bien, señorita. 0,80, ya, correcto. Anotamos, registramos. Todos que han llegado al mismo resultado. 0,80. Listo. Ahora, ¿cómo vamos a interpretar este valor? Porque este es el que está midiendo el grado de correlación entre las dos variables. Para esto vamos a utilizar valores cualitativos. Entonces recurrimos a una tabla. Listo. Esta es la tabla que vamos a utilizar. R, aquí están todos los valores de R. Y aquí está el grado de correlación. Cualitativamente. 0,80. ¿En qué nivel se encuentra? ¿Cómo es la correlación de estas dos variables que estamos estudiando? Fuerte. Diámetro.
¿Cuánto dijo? Fuerte y perfecta. Fuerte y perfecta, 0,80. ¿Dónde va a estar? Aquí dice de 0,76 hasta 1. Máximo es 1. Entonces hay una correlación fuerte y perfecta entre esas dos variables. Si esa correlación es fuerte, entonces estamos seguros de que sí, el diámetro torácico está reflejándose en el peso. Los que tienen mayor diámetro tendrán mayor peso. Los que tienen menos diámetro, menos peso. Entonces, esta tabla vamos a utilizar para ver el grado de correlación entre las dos variables. Ya sabemos de que el grado de correlación es fuerte y perfecta. Dentro de ese límite se encuentra 0,80. Ahora, este coeficiente de correlación ρ va a asumir valores desde 0 hasta 1, máximo. Se fijan aquí, de 0 hasta 1. Este valor puede ser positivo como puede ser negativo. El signo solamente nos va a indicar si la recta es directamente proporcional o inversamente proporcional. Entonces, no se olviden que el coeficiente ρ asume valores desde menos 1 hasta 1, pasando por 0, lógicamente, ¿no? Eso es el valor máximo 1. Si en el cálculo nos sale 2, 3, 1, 5, 1, 7, no sirve, está mal calculado porque ese coeficiente no asume esos valores. Se mueve como máximo hasta 1, ya sea positivo o negativo. Cuanto más cerca estamos a 1, mayor es el grado de correlación entre las dos variables. Pues aquí tenemos un grado bastante bueno. Pero ya, cuando es moderado a fuerte, en este otro nivel de 51 a 75, ¿eso qué quiere decir? Que tendríamos una confiabilidad del 51% de que hay correlación. Los 51 en la práctica es muy bajo. Es muy bajo. Yo como investigador desearía que este coeficiente esté por encima de 80. Entonces sí, me va a dar una confiabilidad para utilizar la ecuación de predicción para poder calcular o estimar los valores de la variable dependiente para cada valor de la variable independiente. Pero aquí en la tabla, en esta tablita, nos dice desde 51 a 75 hay una correlación moderada a fuerte. Pero yo preferiría trabajar en indicadores superiores a 80, 0,80. Pero eso ya lo decide el investigador, ¿no? Qué tipo de variables está estudiando y en función a ello, ¿no?, utilizar o no utilizar la ecuación de. Entonces ya sabemos calcular el coeficiente de correlación. Este cálculo es importante, saber calcular el coeficiente de correlación. ¿Cómo hemos calculado? Solamente reemplazando todos los valores que hemos calculado en la tabla. De allí vienen todos esos. Entonces, en este paso hemos visto de que sí hay correlación entre las dos variables. Hay una correlación fuerte. Por tanto, si hay correlación, entonces recién estaría preocupado en buscar cuál es esa ecuación que se está ajustando a esa línea recta. Porque en el dispersograma hemos visto de que sí se ha trazado una línea recta, pero ahora de esa línea queremos conocer cuál es su ecuación, conociendo la línea. Si conocemos la ecuación, podemos graficar. En cambio, ahora conocemos la línea, queremos llegar a la ecuación, o sea, hacer un procedimiento inverso. Entonces, coeficiente de determinación es también otro indicador. El coeficiente de determinación sale del coeficiente de correlación. Entonces, coeficiente de determinación está representado por R y un supertórax. Este coeficiente es igual a R al cuadrado. R ya tenemos 0,80. 0,80 al cuadrado, 0,64. En porcentaje, 64 por
Entonces, esto es el grado de determinación o el coeficiente de determinación. Este coeficiente también es muy importante. Esto lo vamos a analizar a profundidad en el otro semestre. Por ahora, en este semestre lo que nos interesa es que sepan calcular el coeficiente de correlación, este 0,80, de dónde sale. Eso queremos. Y entrar aquí a la tablita. Este otro coeficiente lo vamos a manejar en el otro semestre. Bien, está ahí el tema de regresión lineal, pero ya mucho más profundo. Entonces, ya hemos visto de que hay correlación. Y este nos sale muy bajo, 0,80 nos sale casi débil. Entonces, ¿para qué estudiar? ¿Para qué seguir estudiando? Mejor es decir que esas dos variables no están relacionadas. Nada que ver el diámetro torácico con el peso. O el peso depende del tamaño de su tórax, del animal. Nada que ver ya. Que es muy bajo, ¿no? Pero ya 80, 85, 90, entonces es un buen indicador. Sí podemos garantizar de que el diámetro está influyendo en el peso. O aquellos que tienen un diámetro bastante robusto, también su peso va a ser robusto. Respuesta entonces. De acuerdo al coeficiente de correlación ρ, hay un grado de correlación moderado a fuerte entre el peso y el diámetro, porque esas dos variables son las que estamos estudiando. Peso y diámetro. El peso del animal versus diámetro torácico. Esto es válido para la raza Nelore. No podemos decir nada de que todas las vacas tienen ese comportamiento. No. Este está estudio solamente para la raza Nelore. Preguntas, dudas hasta aquí. Ya, entonces, no hay dudas, muy bien, continuamos. Entonces, como hay correlación, entonces pasamos a hacer el análisis de regresión. ¿Cuál es el objetivo principal de este paso del análisis de regresión? Es encontrar la ecuación que describe a esa línea recta que hemos identificado de que hay una línea recta. Entonces, como están correlacionadas, entonces buscamos esa ecuación. Si no hay correlación, ¿para qué buscar la ecuación? No tiene sentido, ¿ves? ¿Por qué? Porque no hay correlación entre las dos variables. Como hemos visto de que hay correlación, entonces podemos buscar esa ecuación. Ya, entonces aquí es el objetivo, buscar la ecuación lineal, también conocida como ecuación de predicción. Ustedes conocen ya cuál es la ecuación de primer grado. Esa es la ecuación, la famosa ecuación, ¿no? De una línea recta, y igual a A más BX. Ahora aquí, para que sea ya funcionable, está literalmente, ¿no? Debemos calcular los valores de A y los valores de B de esta ecuación. Esa es la ecuación lineal, la ecuación general. Para que sea funcionable, debemos buscar los coeficientes A y el coeficiente B. A y B son coeficientes muy buenos. A nos indica el intersecto en el eje Y. B mide la pendiente de la Z, que eso lo vamos a ver a profundidad en el otro semestre, cada uno de estos indicadores. Aquí en este semestre solamente calcular R, ya hemos calculado, hemos visto de que hay correlación, ahora debemos calcular, identificar cuál es esa ecuación. Para eso debemos calcular A y B. Conociendo A y B, tenemos la ecuación de predicción o la ecuación que representa a esa línea recta. ¿Cómo vamos a calcular esos coeficientes? Primero vamos a calcular el coeficiente B. Todos los datos ya están calculados de la tabla. Y aquí todos los que están en los azules son los que hemos calculado. Lo único que hacemos es reemplazar valores. Sumatoria del producto ya tenemos. Dividido entre la sumatoria de los desvíos de x al cuadrado.
también tenemos. Reemplazando valores, ya tenemos 2172 dividido entre 388. ¿Cuánto sale esa división? 0.01. Ya, muy bien. Entonces, eso es el coeficiente de B. $5.60. 2000 es más grande que 300, ¿no? Ya, B, entonces 5.60. Ya tenemos el coeficiente B para reemplazar aquí en esta ecuación. Entonces aquí va a ser 5.60x. Ahora nos falta calcular el coeficiente A, el intersecto. A la vamos a calcular mediante esta ecuación. Dice la media de Y. La media de Y ya tenemos calculado. Menos B por la media de X. B ya tenemos calculado, que es 5.60. Lo único que hacemos es reemplazar por X. Entonces, A va a ser igual, la media de Y, ¿cuánto es la media de Y? 325. Menos B, 560 por la media de Y, la media de X, 159. 325 menos 560 por 159. Igual, ¿cuánto sale A? ¿Cuánto sale A? Menos 565. Menos 565, ya hay un valor. Verifiquen. Menos 565.4, Inge. Ya, muy bien, ya hay otro valor. Con decimales. Es menos 565.4. Ya, muy bien. Menos 565.4. Ya tenemos los coeficientes, lo único que hacemos es reemplazar ahora en la ecuación genérica. Por tanto, Y va a ser igual a ¿qué? ¿Cuánto es A? A es menos 565. Más B por X. B es 5.6 o 60 igual por X. Esa es la ecuación de predicción. Esa es la ecuación de esa línea recta. Esa es la ecuación de predicción. A esa llamamos ecuación de predicción o ecuación que mejor se ajusta a los datos. Esta ecuación es una línea recta porque es de primer orden, de primer grado. Si esta ecuación la graficamos, vamos a tener esa línea. Entonces aquí tenemos, para los mismos datos, utilizando Excel, se ha hecho el gráfico correspondiente y más la línea de regresión. Ahora, ¿para qué sirve esta ecuación? ¿Para qué servirá? Por ejemplo, si esta recta la proyectamos hacia cortar al eje Y, que es el intercepto. Si proyectamos esta línea aquí, va a venir aquí a reducir.
el coeficiente B, que es 5.60, es el grado de inclinación de la recta. Si esto sería horizontal esta recta, por tanto, B va a ser 0. Entonces no hay correlación entre las dos variables. Para que haya un cierto grado de correlación, ambas tienen que cambiar, variar, no tienen que permanecer constantes una de ellas. Este B está midiendo la pendiente, el grado de la pendiente. ¿Y cómo se calcula la pendiente, el grado de la pendiente? La pendiente es igual a ¿qué? A la tangente del coeficiente B. Por tanto, si yo saco el arco tangente de 5.60, me va a dar el ángulo de inclinación de esta recta. ¿Cuántos grados tiene de inclinación? Pero todos esos detalles los vamos a ver en el otro semestre. Aquí, esta ecuación, ¿para qué la voy a utilizar? ¿Qué sentido tiene calcular por calcular? Si es así, no tiene sentido, ¿no ve? Calculamos para algo. Con esta ecuación, yo puedo construir una tabla para diferentes diámetros exactos en centímetros. Doy valores a X, obtengo el peso estimado para ese diámetro torácico. Porque Y es el peso, X es el diámetro torácico. Puedo construir una tabla, elaborar una tablita y con esa tabla salir al campo. Agarro, le mido a una vaca que está por ahí cuánto es el diámetro torácico y entro a la tabla, puedo saber su peso aproximado de ese animalito. Ya no estar llevando balanzas, etcétera, etcétera, al campo, porque es difícil pesar animales. Entonces lo único que puedo llevar es mi tablita, o bien puedo llevar en mi bolsillo en un papelito esta ecuación. Y la wincha en mi bolsillo. Entonces lo único que saco la winchita, mido cuánto es el diámetro torácico de un animal, reemplazo aquí y puedo obtener el peso aproximado de ese animal. Ya no estar llevando balanzas, etcétera. Entonces, esta ecuación se utiliza bastante para predecir. Por eso se dice ecuación de predicción. Porque cambia X, vamos a predecir valores de... ¿Está entendido? Entonces, esto me está midiendo la pendiente, grado de pendiente. También me mide los cambios. En promedio, por cada cambio, por cada centímetro de incremento en el diámetro, me está midiendo este coeficiente. En promedio, por cada cambio, hay de 5.6 kilogramos. Entonces, esta ecuación es muy importante. Analizarla, utilizarla. Cómo es el cambio que se va produciendo en la variable. Pero hasta aquí lo que nos interesa es llegar a esta ecuación. ¿Cómo llegamos a esta ecuación de... En el primer paso, coeficiente de determinación R. ¿Cómo se calcula R? ¿Cómo se calcula o se estima la ecuación de predicción? Ahora, ¿cómo podemos utilizarla? Si se aplica, una de sus utilizaciones es dando valores a X para conocer el valor de Y. Y es el peso. Ejemplo, entonces. Estimar el peso aproximado de una vaca cuyo diámetro torácico es de 165 centímetros. Entonces hemos ido al campo, hemos encontrado una vaca, le hemos medido su diámetro, 165 centímetros. Ahora, utilizando esta ecuación, ¿cuánto es su peso de ese animal? Peso aproximado, ¿cuánto es de ese animalito? A ver, calculen. ¿Cuánto será el peso de un animalito que tiene su diámetro torácico 165 centímetros?
¿Cuánto es el peso? ¿Cuánto es el peso de ese animalito? 165 centímetros es el diámetro torácico. El diámetro torácico es la variable independiente. Es el valor de X. Y es el peso. Entonces, como este valor es X, lo único que hago es reemplazar en la ecuación. En vez de X, coloco 165 y hago esa operación y listo, y obtengo el peso de ese animalito. Peso. Entonces, el peso va a ser igual a ¿qué? Menos 5 más 5.60 por 165. ¿Cuánto es el peso aproximado? Peso aproximado. A ver quiénes aquí faltan. Cuevas, Alicia, ¿cuánto es el peso aproximado de ese animalito? ¿Está o no está? No está. Otro cero más. Mire cuántos ceros tiene ya. Estrada. Otro cero. Inge, yo puedo. Ya. Me sale 358.6. Ya, peso aproximado entonces. Entonces se dan cuenta de que ya no es necesario estar llevando balance, solamente llevo la wincha, mido a ese animalito, pero esto es para la raza Nelore, muchachos. Voy a una vaca de esa raza, le mido y puedo estimar cuánto más o menos es eso aproximado. Estoy interesado, me lo compro porque ya sé cuánto kilos pesa, el kilo cuesta tanto, me dicen, pago esa cantidad y listo. Solucionado el problema. Ya, entonces de esa forma vamos a utilizar esta ecuación de predicción. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? Ya, entonces como no hay nada, entonces tenemos examen, el último examen, el miércoles, mañana. Teórico práctico, mañana tenemos, con eso cerramos. Ya tenemos 2 prácticos, un teórico, nos faltaría un teórico, eso completamos el día de mañana. Y con eso cerramos todo lo que es el tercer parcial. Y al final, prácticamente, concluye el semestre. Ya, entonces van a registrar, se van a anotar qué temas va a entrar al examen final. Temas para el examen final. El tema 1, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, 6 temas entonces para el examen final. Entonces seguramente ya van a programar porque desde el lunes ya arrancan con los exámenes finales. Inge, ¿Sí? ecuación de predicción válida, ¿es solo un ejemplo o igual tenemos que realizarlo junto con el ejercicio? En este ejemplo, Sí, Inge, esa imagen que dice ecuación de predicción válida, ¿es solo un ejemplo? claro, pues este es un ejemplo para las razas Nelore, trabajar para las razas Nelore. Ahora hemos dado un ejemplo. ¿Cuál es el peso aproximado de esta vaca que tiene un diámetro de 165? Y eso han calculado. ¿Y igual a cuánto ha salido el peso de ese animalito? 300. 58.6. Ah, muy bien. Entonces, el animalito que tiene un diámetro de 165 centímetros pesa aproximadamente 365.
Bueno, Inge. Ahora voy, otro animalito que me interesa comprar, aquel quiero saber cuánto es su peso, lo único que hago, medir su diámetro y reemplazo aquí en esta ecuación igualito y voy a saber su peso aproximado. Y en función a ello discuto el precio para pagar. Ya, ¿algo más? ¿Algunas dudas? Ya, entonces son los temas para el examen final. Ya, no habiendo entonces dudas, quedamos aquí. Nos veremos.